Mi nombre es Sofía Fuentes y me han llamado muchas cosas a lo largo de mi vida. La mayoría nunca me molestaron, pero sentada en aquella sala del juzgado, escuchando a mi padre decir esas palabras con esa sonrisa sarcástica en su rostro, me sentí como si me desollaran viva delante de una multitud que había venido a ver un espectáculo. Le dijo al juez que era una carga. Dijo que había desperdiciado mi vida. Afirmó que nunca había hecho nada digno de recordar, excepto enseñar piano a niños que probablemente olvidarían mi nombre antes de llegar a la pubertad. Las risas se extendieron desde la última fila. No fueron ruidosas, pero me atravesaron como cristales bajo la piel. A algunas de esas personas las conocía desde que tenía 5 años. Ahora sonreían como si fuera una noche de micrófono abierto. Y mi padre lo estaba bordando. Mantuve la vista baja. La veta de la mesa de madera frente a mí me resultaba familiar, como la de nuestra antigua cocina. Esa que mamá solía pulir cada domingo después de misa. Es curioso a qué se aferra la mente cuando intenta no desmoronarse. No discutí. No me inmuté. Simplemente me senté allí con las manos juntas, respirando como me había entrenado durante años. En 4 aguanta. 6. Aguanta. Él siguió ahora más alto como si intentara actuar para la galería. Dijo que era una parásita, sobreviviendo de la lástima y de cualquier simpatía que pudiera arrancarle a vecinos que no sabían nada mejor. Se me cerró la garganta, pero mi postura se mantuvo firme. Incluso cuando dijo que deshonraba a los pueblos y al apellido, esa parte casi me hizo reír. Casi. El juez no lo detuvo. Tampoco su abogado. Y nadie en la sala me defendió. Sentí su juicio arrastrarse por mi piel, picazón y frío, como si ya fuera culpable de cualquier historia que mi padre hubiera construido en sus mentes. Mi pulso latía detrás de mis orejas, pero mi respiración se mantuvo constante. No me sorprendió lo que dijo. Solo me sorprendió que lo dijera aquí, donde la verdad finalmente podría salir a la luz. Me moví ligeramente en mi asiento, no por incomodidad, sino para sentir el peso de la carpeta que descansaba bajo mi mano. Era delgada pero pesada, como guardar un secreto que se había agudizado con el tiempo. El tipo de verdad que no necesita ser gritada para tener impacto. Esa habitación olía a barniz viejo y colonia barata. La misma mezcla con la que había crecido. Y por un momento volví a tener 13 años, de pie junto a las escaleras mientras él le gritaba a mi madre por algo insignificante. La forma en que su voz retumbaba entonces es la misma forma en que retumba ahora. Solo que esta vez no me escondía en las sombras. Levanté la vista, no hacia él sino hacia el juez. Su rostro era ilegible. Su pluma golpeó una vez contra el escritorio, luego silencio. La voz de mi padre bajó intentando una última estocada. Dijo que incluso mi hermano, Carlos, había hecho algo de sí mismo. Bienes raíces, un coche nuevo, una esposa con dientes perfectos y un bebé en camino. Y luego estaba yo sola, alquilando un apartamento encima de una panadería, aparentemente viviendo de sentimentalismos y malas decisiones. Dejé que eso se asimilara, no porque fuera cierto, sino porque quería que sintiera que había ganado por ahora. En 4 aguanta. 6 aguanta, déjalos pensar que era débil. Déjalos disfrutar del espectáculo. Lo que no sabían era que todo lo que creían sobre mí era falso. Y pronto, la historia de la que tanto les gustaba reír se convertiría en algo que nunca olvidarían. El sobre llegó un martes, amarillo pálido con mi nombre escrito en letra rígida y negra. No necesité abrirlo para saber qué era. Mi padre nunca enviaba nada a menos que viniera con condiciones. Dentro había una citación judicial. Él estaba pidiendo vender la casa. La que mamá dejó cuando falleció, la misma casa donde aprendí a atarme los zapatos, a hornear pan de maíz, a sentarme quieta y escuchar cuando el viento se colaba entre los robles. Me senté con ese sobre durante mucho tiempo. No enfadada, solo cansada. Siempre encontraba una nueva forma de quitar algo y llamarlo suyo. A la mañana siguiente subí al desván. El aire era denso y olía a polvo y a aceite de limón. Cajas apiladas a lo largo de las paredes, cada una suave por la edad. Las esquinas cedían como viejos recuerdos asentándose. Abrí la marcada Servicios.
No esperaba nada más que años de facturas de electricidad pagadas y viejos extractos bancarios. Pero cerca del fondo, debajo de una pila de recibos quebradizos, había una libreta que no había visto en años. La letra de mamá se curvaba en el frente con marcador descolorido, hogar. Las páginas eran suaves y arrugadas. La tinta se había corrido en algunos puntos, como si hubiera escrito mientras sus manos temblaban. La mayor parte era lo que esperaba. Fechas, notas sobre reparaciones, oraciones garabateadas en los márgenes como si esperara que el Señor ayudara con la fontanería. Entonces lo vi. Hipoteca cubierta 10 de 12. No se lo digas a Pedro. Me quedé helada. Se me secó la boca. Miré la línea, el corazón latiéndome con lenta incredulidad. Había más entradas como esa. Cada mes registrado con la misma letra cuidadosa. Mi nombre no estaba allí, pero no lo necesitaba. Reconocí las fechas. Coincidían con mis traslados de despliegue, mis asignaciones. Ella había sabido exactamente lo que estaba haciendo, y más que eso, lo había mantenido a salvo. Casi podía escuchar su voz en la habitación, baja y tranquila, diciéndome que respirara, diciéndome que estaba orgullosa de mí de la única manera en que podía estarlo sin ponerme en peligro. Me senté en el suelo del desván, con la libreta abierta sobre mi regazo. La luz de la bombilla solitaria de arriba parpadeaba, envolviendo todo en un cálido y dorado silencio. Podía verla allí de pie junto a la estufa, con el delantal bien atado, tarareando alguna vieja melodía gospel como siempre hacía cuando el mundo se ponía pesado. Ella lo había sabido. Ella me había protegido. Ella había guardado mi secreto en silencio y sin preguntas. Y en ese desván tranquilo, rodeada de polvo y papel, me sentí más cerca de ella de lo que había estado en años. Su silencio no era solo amabilidad. Era armadura. Ella había estado cuidándome las espaldas todo el tiempo. Debajo del gabinete de mi apartamento, detrás de un panel suelto que había instalado hace años, había un cajón de doble fondo. No lo había abierto desde el día en que regresé. No del todo. Mis dedos se quedaron suspendidos por un segundo antes de deslizarlo y meter la mano. El sobre seguía allí, grueso, liso, intacto. El sello de la solapa brillaba tenuemente a la luz de la tarde. Ministerio de Defensa grabado en el papel con el peso del silencio. Lo saqué con las manos firmes. Mi nombre estaba impreso dentro junto con las fechas de servicio, los códigos de clasificación y un párrafo que decía más en lenguaje legal de lo que yo había dicho nunca con palabras. 10 años de servicio, múltiples despliegues, misiones que nunca salieron en las noticias porque nunca estuvieron destinadas a ello. Sin medallas, sin fotos, solo una carta que demostraba todo lo que había hecho y todo lo que había perdido al hacerlo. Me quedé allí mirándolo fijamente, tratando de reconciliar a la mujer tranquila del mercado con la que una vez se lanzó en paracaídas a zonas negras en plena noche. Nunca encajó realmente. Ni entonces ni ahora, pero ese era el trabajo. Un recuerdo se coló suave al principio, luego afilado como una cuchilla. Una noche, mucho antes de que la casa estuviera en silencio, mamá se sentó a la mesa de la cocina en su bata. Sus manos sostenían una taza de té, y la forma en que sus ojos me seguían decía más de lo que sus palabras podrían decir. Me preguntó a dónde había ido durante 3 meses. ¿Por qué no había llamado? Su voz no acusaba. Temblaba, más por miedo que por ira. Recuerdo haber extendido la mano por la mesa y haberle cogido la mano. Mi agarre era firme y mis palabras apenas superaban un susurro. Le dije que no podía decir que saberla pondría en peligro. Y le pedí que no volviera a preguntar. No lloró. Simplemente asintió, me apretó la mano y dijo que confiaba en mí. A partir de ese día, nunca volvió a cuestionar una ausencia. Nunca miró una maleta ni preguntó por los moratones. Simplemente esperó. Y cuando volvía a casa, siempre tenía la cena caliente y lista. De pie allí ahora con ese sobre en la mano. Me di cuenta de que no solo había confiado en mí. Me había protegido. Había cargado con el peso de no saber y, lo que es peor, de fingir que no le importaba cuando cada fibra de su cuerpo debía haber gritado por respuestas. Ese tipo de amor no era ruidoso. No venía en grandes gestos. Venía en la contención, en el silencio, en cubrir la verdad con oraciones y cazuelas.
Deslicé la carta de nuevo en el sobre, la pegué a mi pecho y susurré un gracias. No al departamento, no al trabajo, sino a ella. Por nunca preguntar, por nunca romperse, por saber y nunca decir. La sala del juzgado estaba más llena de lo que nunca la había visto. Los codos se rozaban, los pies se arrastraban, las voces se bajaban a susurros como si algo importante estuviera a punto de ocurrir. Yo estaba sentada en la mesa de los demandados, con la espalda recta, las manos apoyadas sobre la carpeta que contenía todo lo que ellos pensaban que no tenía. Mi padre ajustó el micrófono como si estuviera calentando para un sermón. Su voz sonó suave al principio, luego se agudizó mientras hablaba. Les dijo que yo nunca había contribuido, nunca había trabajado, que todo lo bueno en mi vida provenía de la lástima o la suerte. Señaló a Carlos, dijo que mi hermano tenía una carrera, una casa, una familia, una vida de verdad. Luego me señaló a mí, dijo que yo era una lección de tiempo perdido, una mujer que se aferraba a las aficiones de la infancia y se negaba a crecer. Las risas volvieron, más suaves esta vez, pero no menos crueles. Recorrieron los bancos como una ola baja, subiendo y bajando sobre la espalda de la gente que no sabía nada mejor. No me moví. Miré al frente y mantuve la respiración constante. Elena, mi abogada, esperó a que terminara. Luego se puso de pie, tan tranquila como un lago justo antes de una tormenta. Sin decir una palabra, deslizó la carpeta por la mesa hacia el secretario, quien la llevó al juez. Por un momento no pasó nada. Se pasaron papeles. Un bolígrafo golpeó una vez contra el escritorio. El juez se ajustó las gafas, se inclinó hacia adelante y leyó en silencio. La sala se tensó. Una tensión que podía sentir en los dientes se apoderó de nosotros. Entonces finalmente habló. Señor Fuentes. Este tribunal ha revisado la documentación presentada. Confirma que Sofía Fuentes sirvió en las Fuerzas Armadas Españolas durante 10 años bajo asignación clasificada. Todas las contribuciones financieras a la hipoteca en cuestión se realizaron a través de asignaciones directas del Ministerio de Defensa. Nadie respiró. El aire se hizo denso como si toda la sala hubiera recibido un puñetazo en el pecho. En algún lugar del fondo, alguien jadeó. El rostro de mi padre se descompuso, su boca abierta, pero en silencio, como si las palabras en las que se había apoyado durante décadas lo hubieran abandonado. Carlos miró al suelo. La tía Teresa rebuscó en su bolso. Incluso los dedos de la taquígrafa se detuvieron sobre las teclas. Entonces, desde el banco del extremo derecho, un anciano se puso de pie. Antonio, el infante de marina retirado que siempre llevaba la misma gorra gastada y nunca decía más de 2 palabras a nadie. Se levantó lentamente, enderezó la espalda y levantó la mano en un saludo. Fue nítido, firme, preciso, y rompió algo en la habitación. Las risas cesaron. Los susurros desaparecieron. Las personas que me conocían desde la escuela primaria se volvieron hacia mí como si fuera una extraña. Y por primera vez en mi vida, eso se sintió como algo bueno. El juez no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. La verdad era lo suficientemente fuerte ahora, más fuerte de lo que la voz de mi padre había sido nunca. Miré a Antonio. Mantuvo el saludo un instante más, luego asintió una vez y volvió a sentarse. Ese momento me envolvió como una armadura. Un agradecimiento silencioso de un soldado a otro. No lloré. No sonreí. Simplemente dejé que el silencio se asentara porque por primera vez en años, no se sentía pesado. Se sentía merecido. Cuando el juez cerró la carpeta y dejó su bolígrafo, la sala seguía conteniendo la respiración. No necesitaba decir una palabra más. La verdad ya había hablado lo suficientemente alto, y su eco aún se asentaba en la madera y el ladrillo de aquella antigua sala del tribunal. Me levanté lentamente, el papel todavía caliente en mi mano. El sello oficial presionado contra mi palma como una victoria silenciosa. Aclaré mi garganta y el sonido por sí solo pareció atraer todas las miradas de la sala hacia mí. No había pedido la palabra, pero nadie me detuvo. Mi voz no tembló. Se mantuvo firme y clara. No para defenderme o vengarme, sino por algo que importaba más. Dije que mi madre siempre había creído en el poder de la música, incluso cuando la casa estaba fría y las facturas estaban atrasadas.
Una vez me dijo que una melodía podía mantener a alguien unido cuando todo lo demás se desmoronaba. Por eso iba a crear la beca de música Margarita Fuentes para niños de este pueblo que no pudieran pagar las clases, pero que aún escucharan algo hermoso dentro de ellos. Cubriría instrumentos, clases, quizás incluso la universidad algún día. Lo que fuera necesario para mantener viva la música donde ella una vez estuvo de pie y cantó. Algunas personas murmuraron. Otros bajaron la mirada, con los ojos brillantes. Vi a una maestra de mi antigua escuela secundaria limpiarse la mejilla con el dorso de la mano. Antonio, el infante de Marina, asintió una vez solemne y orgulloso. Y entonces mi padre se puso de pie, su silla raspó ruidosamente contra el suelo. Tenía la mandíbula apretada. El pecho hinchado, los dedos temblándole como si tuvieran algo que decir antes de que su boca lo hiciera. Empezó a hablar, pero antes de que una palabra escapara, el juez levantó una mano sin levantar la vista. Señor Fuentes, este no es el lugar para comentarios. No me obligue a usar la palabra desacato. La boca de mi padre se cerró de golpe. Sus hombros cayeron un poco. Se sentó sin hacer otro sonido. Su rostro enrojeció, los ojos fijos en el suelo que ya no le pertenecía. Bajé por el pasillo central, pasando por las filas de personas que antes sonreían cuando se pronunciaba mi nombre. Ninguno de ellos se reía ahora. Algunos asintieron. Otros se apartaron para dejarme pasar como si por fin me vieran por primera vez. Afuera, el sol brillaba contra las columnas del juzgado. Me detuve en los escalones, sosteniendo el papel, no como prueba, sino como promesa. Esto no se trataba de lo que había hecho. Se trataba de lo que llevaría adelante. La multitud se reunió detrás de mí. Los aplausos comenzaron en voz baja, 1 o 2 aplausos, inseguros de sí mismos, luego aumentaron hasta envolverme como música que se elevaba en el aire. No se sintió como fama. Se sintió como una liberación. No miré hacia atrás. No había necesidad. La justicia ya había hecho su parte. Y por una vez estaba de pie donde mi madre siempre esperó que estuviera, en la luz, firme y completa. Era tarde cuando escuché el crujido de las ruedas sobre la grava. Esa clase de tarde en que incluso los insectos se habían callado y la luz del porche zumbaba como si fuera lo único que quedaba despierto. No me moví del columpio, solo escuché cómo el motor disminuía lentamente la velocidad, luego se apagó en silencio. La puerta de la camioneta de mi padre se abrió con un lento chirrido. Se bajó sin cerrarla de golpe y subió los escalones como si no estuviera seguro de si debía estar allí. En sus manos había una caja de lata, vieja y gastada, con la pintura desconchada y las esquinas oxidadas. Al principio no dijo nada, solo la colocó suavemente en la barandilla entre nosotros y retrocedió como si el espacio entre nosotros aún significara algo. Miré la caja y luego a él. Su rostro no estaba enojado. Ni siquiera orgulloso. Solo estaba cansado. Abrí la tapa. Dentro había cintas y medallas del tiempo de mi abuelo en la guerra. Barras descoloridas, plata opaca, algunos nombres que reconocía y otros que no. El metal atrapó la luz del porche, proyectando suaves reflejos sobre la madera desgastada. Finalmente habló, dijo que no volvería a llamarme inútil. Su voz era baja, monótona, no de disculpa, pero tampoco a la defensiva. Simplemente aterrizó entre nosotros como una pequeña ofrenda. Asentí una vez, le dije que no necesitaba que estuviera orgulloso de mí. Solo necesitaba que dejara de mentir sobre quién era yo. No discutió, solo recogió la caja, asintió a su vez y se dio la vuelta para irse. Sus botas golpearon suavemente cada escalón, y las sombras engulleron su figura mientras desaparecía de nuevo en el asiento del conductor. La camioneta se alejó lentamente, desapareciendo en la oscuridad como lo había hecho cientos de veces antes. Solo que esta vez no hubo gritos, ni amenazas, ni exigencias de control. Me quedé en el porche. El columpio crujió suavemente debajo de mí. El aire olía a pino y a lluvia vieja, y la luz proyectaba largas sombras por el patio donde nada se movía excepto el tiempo. Por primera vez en años, no contenía la respiración. La casa se sentía tranquila, no vacía. Casi podía escuchar el tarareo de mi madre desde la cocina, el tintineo de sus anillos contra el fregadero, la forma en que golpeaba sus dedos al ritmo de la radio. Esa casa era suya. Siempre lo sería.
Y ahora era mía también. Pero no porque hubiera ganado algo. Porque había cumplido la promesa. Me recosté y dejé que la quietud me envolviera. Esa que no se siente solitaria. Esa que significa paz. Mi nombre había sido limpiado. El peso se había ido. Y mientras la luz del porche zumbaba sobre mí, su resplandor constante y dorado, finalmente solté el resto. No más escondites, no más silencio. Solo respirar profunda y lentamente. Y una noche que no le pertenecía a nadie más que a mí.